El presidente Trump, el expresidente Trump y futuro candidato para el 2024, ahora sí, al parecer va a ser arrestado. Lo condenaron con 53 cargos porque tenía papeles federales en su casa. Ahí la verdad es que es una maraña legal sumamente complicada. Todavía no sabemos exactamente cómo va a terminar, pero se ve relativamente serio. Porque además él liquearon algunas conversaciones donde él habla sobre su capacidad de invadir diferentes países. Y obviamente pues esto lo puso en una situación sumamente problemática. Una cosa que me encantó de esta noticia es que el primer comentario que viene en el tweet de CNN es un comentario donde viene una foto de Eduardo Bolsonaro, que es el hijo del expresidente Jair Bolsonaro de Brasil, donde él decía antiguamente, ¿no?, cuando pasó lo de enero en Estados Unidos y luego lo de enero en Brasil, el intento de golpe de estado por los reaccionarios y los terraplanistas, que decía, si pasó en Estados Unidos, también va a pasar en Brasil. Y aquí quiero darle la razón al hijo del expresidente Eduardo Bolsonaro, y sí, probablemente al presidente de Brasil también le va a tocar muy pronto verse tras las rejas. Pero no fue solo esto lo que puso a Trump en las noticias esta semana. Este video fue para mí probablemente el video más importante de la semana pasada. Estos comentarios de Trump que a ver, les soy sincero, no deberían de ser noticia para absolutamente nadie. Pero el hecho de que lo diga Trump, y justo en este momento, es lo que me parece tan importante este contexto. Esto es Trump hablando sobre la oportunidad perdida que tuvo Estados Unidos con Venezuela. Y vean esto. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get, tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. Antes de irme, Venezuela está a punto de colapsar. Y hubiéramos conseguido todo ese petróleo para nosotros. Pero los dejamos ir y ahora le estamos comprando petróleo a Venezuela. Y es un petróleo de bastante mala calidad y luego medio que lo trata como de maquillar y sacarle la vuelta diciendo que realmente es petróleo de mala calidad, que se requieren muchas refinerías especializadas para procesarlo para el uso y demás, ¿no? Pero aquí algo que siempre hemos sabido, ahora dicho por un presidente americano, y obviamente esto está muy vinculado al libro que escribió Bolton, que estuvo en la gestión durante el periodo de Trump, y además la relación que tuvieron con Guaidó, que realmente aquí es evidente que claro, que Estados Unidos siempre tuvo la intención de no solo llevar a cabo un tipo de golpe en Venezuela, sino que descaradamente hacerse de la materia prima venezolana, específicamente el petróleo, para su beneficio propio, a cambio, y obviamente sin ningún tipo de interés ético, moral o humanitario, a cambio de la destrucción pues, del país prácticamente, ¿no? Lo que tuviera que costar. Pues aquí cuando la gente siempre dice que no, pues tipo Venezuela está mal, realmente es por culpa del socialismo, ¿no? Pues digo, obviamente no. Obviamente Estados Unidos siempre le ha metido mano. Más bien la pregunta es, ¿qué tanto es culpa del socialismo como modelo? Que para mí Venezuela siempre se ha usado como un tipo de comercial en nombre de la maquinaria americana para crear pánico alrededor del modelo socialista en Latinoamérica. O sea, ¿qué tanto realmente es culpa del modelo socialista y qué tanto es culpa de las intervenciones y de los bloqueos que ha ejercido ilegalmente Estados Unidos en contra de Venezuela, estos bloqueos unilaterales, ¿no? Y para esto, digo, la verdad es que hay muchos estudios sobre el caso, pero viniendo de la ONU, que si de por sí la ONU ya no es una institución para nada imparcial, o sea, la ONU está bastante endeudada con Estados Unidos, porque pues la ONU a fin de cuentas responde a los que financian los costos de la ONU, y pues obviamente esto está muy vinculado al G7, entonces la ONU tiene una dificultad muy grande de oponerse ideológicamente a lo que dicta G7, pero un experto de la ONU dice que el gobierno de Venezuela perdió 99% de sus ganancias hasta el momento desde que empezaron las sanciones. Entonces, solo en un sentido económico, 99% del resultado negativo que ha tenido la economía venezolana desde que empezaron las sanciones tiene que ver directamente con las sanciones. No tiene que ver con el modelo socialista, no tiene que ver ni con ninguno de los regidores o presidentes que estuvieron en el cargo durante los diferentes momentos, ¿no? ¿Esto por qué? Digo, aquí la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es decir, oye, pues si supuestamente el modelo socialista es tan malo y siempre fracasa, o incluso la gente que es bastante más ignorante todavía dice, es imposible, ¿no? El cálculo económico es imposible, como dicen los pubertarios. Si es tan malo el modelo económico, ¿cuál es la necesidad de ponerle sanciones? ¿Alguien me explica cuál es la necesidad de ponerle sanciones a un país con un modelo socialista si el modelo socialista es tan malo? O sea, ¿no quebraría solo? O sea, ¿no suena redundante? Porque digo, a fin de cuentas aquí los que pagan la cuenta, los que sufren, no son los políticos socialistas, es el pueblo venezolano directamente. O sea, esta guerra económica de Estados Unidos específicamente contra Venezuela ha costado más de 100,000 vidas civiles.
directamente. Esto es un análisis que realizó la ONU. Solo para que pongan en contexto esto de, primero, aquí queda claro que esto siempre ha sido la intención de Estados Unidos, quebrar Venezuela para quedarse con el petróleo gratis, ni siquiera barato, gratis, para apropiarse del petróleo gratis. Segundo, que 99% de la pérdida de ganancias que ha tenido el país ha sido impacto directo por las sanciones americanas. Y tercero, que realmente lo que reconocen aquí es que el modelo socialista sí tiene potencial y por lo tanto necesita ser sancionado para que fracase. Aquí lo que me preocupa de todo esto y lo que me gustaría hacer como reflexión es que invariablemente al final, tanto las personas, los migrantes que salen de Venezuela, la gente que sale de Cuba, creo que Corea del Norte es un caso muy especial porque ahí realmente son actores, o sea, muchos de los detractores de Corea del Norte literal se preparan en programas de comedia en Corea del Sur y luego se los llevan a Joe Rogan, y esto no es broma, vayan a investigar, La chava esta que siempre sale hablando mal de Corea del Norte, literal salía en la tele en Corea del Sur contando historias completamente absurda sobre Corea del Norte y acabó en Joe Rogan. Pero pues digo, sabemos, ¿no? O sea, la gente normalmente tiene sus opiniones sacadas de memes. Entonces, no me sorprende para nada que la gente se haga ideas sobre Corea del Norte, Cuba y Venezuela a base de memes. Pero por otro lado, lo que sí me parece es que de alguna manera el mundo ha usado estas historias y estos detractores como un tipo de publicidad negativa para imposibilitar el análisis. ¿Ok? Y aquí es donde estoy tratando de hacer un punto. Esto no es una apología a los errores políticos que se han cometido. Esto no es una apología a los fracasos y limitaciones que tiene el socialismo latinoamericano del siglo XX, que sí los hay, porque sí hay mucho que criticar. Y obviamente mientras más seamos nosotros materialistas históricos y seamos capaces de reconocer esos errores, como por ejemplo el error de apostar a una industria monoproducto en lugar de diversificar las fuerzas productivas para ser menos susceptibles a los bloqueos, que podría ser una respuesta legítima a la situación de Venezuela y otros países que intentaron el socialismo durante el siglo XX, invariablemente de que sí sea necesario hacer esto, el problema es que esta gente ya tiene la propaganda interiorizada y aparte se comportan muchas veces como si tuvieran algún tipo de síndrome de Estocolmo. Si no están familiarizados con el síndrome de Estocolmo, es esta idea de el torturado que se enamora de su torturador. Les voy a explicar rápidamente cómo funciona esto a nivel psicológico. El torturado reconoce al torturador como una figura poderosa que tiene su vida en sus manos, ¿ok? Que lo podría matar en cualquier momento. Yo estoy siendo torturado y mi torturador en cualquier momento me puede matar. Yo vivo en uno de estos países socialistas lleno de embargos y lleno de sanciones económicas y en cualquier momento me pueden invadir y me pueden matar, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Pues seguramente si mi torturador no me mata, algo debe de sentir por mí. Algún tipo de empatía debe de tener por mí. Tal vez hasta me ame y por eso no usa todo su poder para destrozarme y destruirme. Entonces, de manera retroactiva y como formación reactiva, el torturado se enamora de su torturador. Entonces, de alguna manera, mucha de esta gente tiene un tipo de síndrome de Estocolmo, donde han creado una relación de amor y odio con su torturador que los imposibilita de hacer un análisis crítico sobre las situaciones y las condiciones materiales históricas. Lo raro de esto, y para terminar este análisis, es que la diferencia de una teoría crítica a una teoría conspiranoica es que la gente que trata el análisis de la historia como teoría crítica cambia de opinión cuando se le presentan hechos históricos. Cuando se te presentan hechos, informes y reportes, tú dices, mira, aquí hay algo que no había leído, no había considerado, revisé las fuentes, hice una referencia cruzada con otras fuentes para ver de lo que se está hablando y resulta que estaba equivocado, ¿no? Entonces, de alguna manera tienes una responsabilidad con cambiar de opinión. Y la gente que en lugar de teoría crítica tiene una teoría conspiranoica sobre la historia, se topa con estos videos como el de Trump diciendo íbamos a hacer colapsar Venezuela para quedarnos con su petróleo y aún así dicen no es eso, no es culpa de Trump, no es culpa de Estados Unidos, es culpa de los presidentes que ha tenido Venezuela. Y luego ven que hay un reporte de la ONU que dice, oye, 99% de la pérdida de plusvalía o de la pérdida de ganancias que tuvo Venezuela tuvo que ver directamente con las sanciones. Dice, no fue eso, no son las sanciones, no son los embargos. El problema es el socialismo, ¿no? Esa es la gente con la cual realmente no hay nada que razonar. Yo sinceramente hace bastante tiempo ya que llegué a la conclusión de que los debates no funcionan para nada, porque la gente en su gran mayoría, y casi lo pudieras ver como un proceso bioquímico, de que van a buscar aquellas informaciones que validen lo que ya creían. Porque cambiar de opinión cuesta mucha energía. Entonces, bioquímicamente hablando, hacer que tu cerebro cambie de opinión
es muy cansado y la gente no lo quiere hacer. La gente solo quiere escuchar aquello que ya cree. Entonces por eso prefiero por lo menos platicar con la gente que está más cerca de estas posturas, porque la gente que está secuestrada ideológicamente o de plano tienen síndrome de Estocolmo y están enamorados de sus torturadores, con ellos no hay mucho de qué hablar. Probablemente su cerebro entero ya esté plagado de propaganda, ya esté plagado por una sola narrativa sobre